Hay, por supuesto, de uno y de otro lado, pero uno diría que el consenso muy claro entre los especialistas, entre un buen número, además, de universidades, ojo, privadas y públicas, que se han pronunciado ayer y que, por supuesto, son las universidades que pasaron por el proceso de licenciamiento. Yo diría que son, o se dejan sentir mucho más que algunas voces, ¿no?, que acompañan estos dictámenes aprobados en el Congreso, como la rectora de la Universidad Mayor de San Marcos. Un punto esencial tiene que ver con lo que en su momento opinó el Tribunal Constitucional sobre la autonomía universitaria frente a SUNEDU, que por supuesto concluyó que esta no se veía recortada frente pues a una implementación de una institución como esta, como la reguladora, que es SUNEDU. Vamos a comenzar el programa conversando con el doctor César Landa, expresidente, por cierto, del Tribunal Constitucional, para poder también aclarar esto desde ese punto de vista. Doctor Landa, muy buenas noches. Doctor Landa, se ha congelado la imagen, en cualquier momento vamos a regresar con él, porque claro, lo que está en juego es eso, ¿no? Recordemos que aquí estamos hablando del Consejo Directivo de SUNEDU, que lo que buscan estos dictámenes es que las universidades directamente tengan 2 representantes por el lado de las universidades privadas, 2 representantes por el lado de las universidades públicas. Se está hablando también incluso, bueno, de un representante de la Defensoría del Pueblo, me parece, pero el hecho es que el dictamen sí mantiene el representante de CONCITEC y el representante del Ministerio de Educación, y lo que se busca es que el presidente de SUNEDU salga de la votación, ¿no?, de este grupo, a diferencia de lo que está vigente, que es, hablamos de un presidente designado por el Ministerio de Educación y un consejo directivo que en realidad sale de un concurso público meritocrático. Ahora sí, doctor Landa, buenas noches, gracias por estar con nosotros. Buenas noches. ¿Cómo están? Bueno, buenas noches. Doctor Landa, su opinión primero sobre esta evidente controversia, que parece, curiosamente, además, hermanar a grupos parlamentarios que no parecían tener mucho en común. Creo que la educación es muy importante porque es el futuro de nuestra sociedad, en este caso de los universitarios, que durante muchas décadas, mediante el sistema educativo universitario anterior en torno a la Asamblea Nacional de Rectores, fue un fiasco, un fracaso y un engaño para los padres, familias, estudiantes, al punto que el tribunal declaró que había una situación inconstitucional, estructural, por el modelo educativo que estaba centrado en una autarquía de las universidades que no permitía que hubiera estándares de calidad educativa y de preparación adecuada para poder luego salir al trabajo, al mercado de los jóvenes profesionales. Por eso es que con una sentencia del tribunal del año 2008, el año 2011 el Parlamento aprobó una ley universitaria que incluso fue impugnada, y en 2014 el tribunal desestimó esas impugnaciones, estableciendo como, entre otros temas, junto con la calidad educativa, la necesidad de un organismo supervisor, porque así como hay electricidad y transporte, teléfono, hay organismos reguladores para bienes materiales, ¿por qué no para la labor que es mucho más, digamos, importante en la formación humana, que es la educación, que nos iguala a todos los ciudadanos, ¿no?, para el mercado? Por eso se estableció la creación de un organismo supervisor, fiscalizador, que ha cumplido su función porque ha puesto en evidencia que alrededor de 200.000 estudiantes de varias universidades privadas y algunas públicas que no han logrado establecer los estándares mínimos, ¿no?, de competencia, de conocimiento y ciencia, y por eso estamos en esta situación tan controversial. Hay una elaboración, le pediría, precisamente cuando usted usa este término tan claro de autarquía. Autonomía, que es la que reclaman en muchos casos los rectores, incluso la señora rectora de San Marcos, versus autarquía. Por favor, elabore sobre esos dos conceptos, si no son contradictorios entre sí. La Constitución peruana reconoce el derecho de autonomía universitaria, como también autonomía municipal, autonomía de los órganos autónomos, ¿no? Pero la autonomía universitaria está referida por los aspectos académicos, administrativos o económicos y de gestión, ¿no? En el marco de una ley, que es la ley universitaria.
Pero la autonomía de universidades privadas o públicas no puede ser entendida como un manejo totalmente al margen de las leyes, al margen de la Constitución, que este proyecto de ley aprobado, estos dictámenes, ¿no? Parece tener esa idea, ¿no? Porque estos proyectos señalan que se estaría afectando la autonomía y pretenden entonces desaparecer en la práctica la función de fiscalización de la calidad educativa de la SUNEDU, sobre pretexto de que no sería autónoma, ¿no? Por estar integrada dentro del Ministerio de Educación, o que de pronto su composición debería ser cambiada para que la mayoría sean representantes de rectores, ¿no? Entonces todo eso es lo que el tribunal declaró en su momento, que las universidades no pueden ser manejadas de una manera autárquica, es decir, sin reglas, sin normas, ¿no? Porque si no llegamos a las situaciones que han puesto en evidencia que haya habido pues un falseamiento, la verdad, en la educación universitaria de más de 200.000 alumnos que finalmente la SUNEDU no ha podido licenciar, ¿no? Pese a los plazos y las prórrogas y las ayudas, o porque no hay interés en la labor educativa, sino en el negocio. Creo que también parte el problema del decreto legislativo 882, que promueve ciertamente al sector privado en la educación, y hay universidades privadas que cumplen, pero lamentablemente hay algunas que, siendo privadas y también algunas públicas, ciertamente son omisas, rebeldes, ¿no?, a cumplir con la mejora de la calidad educativa que nos afecta como país también, si queremos ser un país que mejore, ¿no?, en su calidad de trabajadores, de profesionales, que presten servicios a la empresa o al Estado, y que mejore entonces los índices de productividad de servicios, ¿no? Creo que el país no se merece, ¿no?, retroceder 15 años, ¿no?, en materia educativa, sino por el contrario, ¿no?, afianzar lo que se ha avanzado y buscar un consenso, ¿no? Porque la responsabilidad de la labor educativa no está en manos del Parlamento, sino está en manos del Poder Ejecutivo, que es el que ejecuta, administra, ¿no? Y en este caso supervisa la educación primaria, secundaria y universitaria. Y creo que estos dictámenes no se ajustan a los estándares constitucionales que el Tribunal Constitucional ha dictado, sino los omiten, ¿no? Exacto. Ahí digamos, entramos al fondo de la cuestión. Usted lo que nos está recordando es que el Tribunal Constitucional no solamente declaró constitucional, valga la redundancia, a la SUNEDU, ¿no?, como tal, sino que prácticamente declaró la inconstitucionalidad del régimen anterior. Por supuesto, definitivamente. En la sentencia 017 del año 2008, PI, la situación, digamos, de un estado de cosas inconstitucionales en materia universitaria, administrada por la Asamblea de Rectores, ponía como ejemplo el tribunal que el Perú era uno de los últimos países a nivel internacional en calidad educativa, ¿no?, universitaria. Y este sistema endogámico, es decir, al servicio únicamente de las universidades públicas o privadas que se habían asociado, para no, digamos, custodiar, no garantizar entre ellas los niveles de calidad educativa. Y por eso, a partir de esa sentencia, es que surge la ley universitaria, el 2011, que les decía, que establece precisamente bases mínimas que para poder funcionar como cualquier negocio, una licencia, una bodega, un mercado, a ver, ¿dónde está su requisitos de salud, su permiso laboral, ¿no?, de apertura comercial? Es decir, requisitos mínimos para brindar un servicio, no simplemente sobre pretexto de la autonomía, creo, y hago un negocio con la educación, como ha ocurrido y se denunció en su momento, ¿no?, de muchas universidades casi fantasmas, ¿no? De ahí que el tribunal, cuando recibió también una demanda de inconstitucionalidad, o varias, ¿no?, contra la ley universitaria, también el tribunal ratificó que la ley 30.220, la ley universitaria, era plenamente constitucional, dentro de la cual está la función de este organismo supervisor, que es la SUNEDU, ¿no? Retrotraer esto a la cuestión anterior, porque más o menos eso es lo que hace el dictamen, ¿no?, nos llevaría a la obvia conclusión. Se podría llevar el caso al Tribunal Constitucional, y es muy probable que el Tribunal Constitucional, si toma en cuenta sus propios antecedentes y sus propias sentencias, tendría que declarar una probable inconstitucionalidad de esta ley que se prepara en el Congreso. Evidentemente, ¿no?, que si se da una ley en contra de lo que establece la Constitución y de la interpretación que de manera pacífica y reiterada ha hecho el Tribunal Constitucional, se estaría produciendo una suerte, digamos, de infracción, ¿no?, a la Constitución, por casi de manera contraria al texto expreso que manda la sentencia del tribunal y la Constitución, estar legislando
daría lugar a una demanda de inconstitucionalidad, pero también yo creo que es una inconducta, ¿no? Una infracción a la Constitución, casi una fórmula de una prevaricación, por decirlo así, de lo que se está haciendo con estos dictámenes en contra del mandato expreso y preciso de la sentencia del tribunal, que es el intérprete supremo de la Constitución en materia educativa, en este caso, ¿no? Como en otras áreas. Ahora, cuéntenos también desde el punto de vista jurídico y quizás constitucional, ¿qué pasa con los congresistas de la Comisión de Educación? Son 12, 8 titulares, 4 accesitarios, que están vinculados a universidades no licenciadas. ¿Cómo allí el conflicto de intereses se expresa, digamos, ya de una manera que debería ser regulada, digo yo? No es la primera vez que en la Comisión de Educación ha sido integrada por algunos representantes, incluso miembros de universidades que pugnaban en contra de la ley universitaria. Sin embargo, dado los consensos políticos constitucionales, se logró mantener la vigencia, evidente, y el funcionamiento de las... y en ese sentido, creo que hay una función proscrita en la Constitución, que es ser juez y parte, ¿no? La Constitución dice, la Constitución prohíbe el abuso del derecho. Y el abuso del derecho es ser parte y ser juez de una misma decisión. Por eso aludía si hay situaciones de infracción a la Constitución por conductas parlamentarias que están yendo en contra de los principios mínimos, que es precisamente evitar el abuso o la arbitrariedad. Yo creo que hay una comisión de ética, ¿no?, que debería ser objeto, digamos, de escenario para discutir la pertenencia de estos miembros en esta comisión o en otras donde puede haber también situaciones similares, para que la decisión sea lo más plural, lo más neutral e imparcial. No es un parlamento, no es una chacra, ¿no?, donde uno va a decidir en función de sus intereses qué es lo que corresponde como leyes, sino tiene que haber principios de imparcialidad y neutralidad, porque son representantes de la nación, no son representantes de una universidad o de una provincia inclusive, sino son representantes de todos los peruanos, y precisamente el avance que se ha hecho en estas décadas para mejorar la educación no puede ser, digamos, retrotraída así de manera totalmente sin mayor debate, discusión. Que mejoras podrán haber, definitivamente, como siempre, ¿no? Pero no de esta forma que va en contra, desde mi punto de vista, no solamente ya de las normas jurídicas, sino también de las normas éticas, ¿no?, que debe corregir la conducta. Porque mucho ojo que el segundo dictamen va precisamente, digamos, a la vena. Le quiere dar la famosa segunda oportunidad, entre comillas, que en realidad sería la quinta o la sexta, y que es una especie de ficción, porque todas las universidades que no han sido licenciadas pueden volver a presentarse con estándares un poco más altos, como lo que corresponde en esta situación, pero lo que se quiere es que sencillamente sigan en carrera, y son estas universidades las que están vinculadas a los congresistas. Esto hace el conflicto de interés más evidente. Evidentemente que esa prórroga no tiene fundamento técnico, o sea, hay evidentes fallas técnico-jurídicas o legales, porque el propio sistema universitario ha permitido, ¿no?, que puedan tener esos plazos que han sido prorrogados por pandemia y ahora por otras circunstancias arbitrarias, pero finalmente igual, una vez que se cierre el ciclo, podrían presentar nuevamente su propuesta educativa con los estándares que están evidentemente cumplidos para otras universidades, porque por último sería también una afectación a un principio de igualdad, ¿no? Porque muchas universidades del país, de provincia o de la capital, públicas o privadas, han hecho el esfuerzo durante los últimos años. Por supuesto, claro. Estándares mínimos que ahora estas no han cumplido y los premian dándoles prórrogas, Clarísimo. Lo cual es un tratamiento inequitativo. Se viola también el principio de igualdad ante la ley, que es un principio humano y fundamental también entre instituciones. Gracias, César Landes, presidente del Tribunal Constitucional, por acompañarnos con esta